Buenas tardes, hermanos. Un gusto verles como cada domingo. Y gracias a Dios por su iglesia, gracias a Dios por estar aquí, porque hay familias, hay hermanos. Gracias a Dios porque estás hoy aquí. Felicidades a los que cumplieron años la semana pasada, como ya lo mencionaron a Obed. También tuvimos un aniversario de bodas, así que Dios les siga bendiciendo y guiando en su vida. Hermanos, quiero recordar mi predicación de hace 15 días, si me lo permiten. Creo que es algo que tiendo a hacer, ya que Dios va hablando, Dios va obrando con el mensaje de cada domingo. Y hace 15 días compartía con ustedes nuestra lectura en Éxodo 33. Y el nombre de ese pasaje era que Moisés ve la gloria del Señor, y el título de esa predicación de hace 15 días que tuve oportunidad de compartir con ustedes fue: Te suplico, me muestres tu gloriosa presencia. Y compartí con ustedes que esa lectura la dividíamos en 3 momentos. El primero fue en cuanto a Moisés tiene dudas, y lo compartía porque en la plática que Moisés tenía con Dios, Moisés le decía: me has estado diciendo que lleve a tu pueblo, pero no me has dicho quién me acompañará. Entonces ahí decíamos que Moisés tenía dudas, le hacía preguntas a Dios, le pedía que le diera a conocer sus caminos y en general en tu vida también cómo es. Y en esa ocasión terminábamos diciendo que así como en tu vida tienes dudas, Dios te dice que Él mismo irá contigo, te dará descanso. El siguiente momento de esta conversación fue que Moisés condicionó a Dios, y esto lo vemos también en el pasaje, que Moisés le dice a Dios que si él no iba a ir con ellos, que mejor no los hiciera salir de ese lugar. Y también compartía, hermanos, y les decía que si en algún momento de nuestra vida hemos condicionado a Dios, le hemos retado, que si le hemos reprochado a Él algo, la respuesta de Dios a Moisés fue, y sigue siendo para nosotros, que nos ve con agrado porque nos conoce por nuestro nombre. Y el tercer momento de este pasaje fue en cuanto a Moisés. Le suplica a Dios, le dice: te suplico, me muestres tu gloriosa presencia. Y la respuesta de Dios fue que hará pasar delante de nosotros, delante de ti, su bondad, su misericordia y su compasión. Así que quise recordar esto, quise tenerlo presente en esta predicación, porque nuestra lectura, como la tuvimos un poco larga, estuvo en Marcos, versículos 35 al 36, pero empezó desde antes de nuestra lectura. Y como leíamos, quiero recordar, estaba el principal de la sinagoga, Jairo, que llegó con Jesús, se acercó a Jesús y le dijo que su hija estaba por morir, estaba agonizando, y que viniera con él, que Jesús fuera con él para que le pusiera las manos y pudiera ser salva. Jesús acepta ir con Jairo, y lo que los versículos que leímos mencionan es que en el caminar de Jesús con toda la multitud había una mujer que tenía hemorragia desde hace 12 años, conforme narra el pasaje, hermanos. Y esta mujer pensaba y decía: si tan solo tocare su manto, quedaré sana. Esta mujer se acerca, toca el manto de Jesús. Y como lo decía el hermano que estaba dirigiendo la alabanza, Jesús pudo sentir que un poder, que algo salía de él con base a la narración, y él preguntó: ¿quién me tocó? Con toda la multitud que estaba a su lado, él pudo sentir eso. La mujer, tímida, nerviosa, como lo narra el pasaje, le dice: fui yo. Se postra delante de Jesús y le dice: sí, fui yo. Le explica toda la situación que vive, y la respuesta de Jesús es: por tu fe eres salva, eres sana. Y vienen estos versículos, que es donde quiero que nos centremos en este mensaje de este día. ¿Qué dice versículos 35 y 36? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo:
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, hermano, cree solamente. Palabras que esta semana que pasó están en mi mente, en mi corazón, y que Dios tiene para nosotros. No sé la situación en la que nos encontremos, pero Dios dice: cree solamente. Sé que hay necesidad, sé que hay falta de salud, sé que en casa hay situaciones con papá, con mamá, con hijos, sé que hay padres de familia sufriendo por hijos, pero Dios te dice: cree solamente. Y con base a esto, a estas palabras de cree solamente, el título de esta predicación es con base a Marcos 5:36. Aún creo en ti. Ese es el título de esta predicación, hermanos. Aún creo en ti. Y hermanos, hace rato participaron en la alabanza, cerrando los ojos, y me gustaría preguntarles para ustedes qué significa la palabra creer. ¿Qué es creer para ustedes? ¿Qué es creer para ti? Alguien que me diga algo desde su lugar. ¿Qué es creer? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es creer? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Qué es creer para ti? Lo que les venga a la mente. ¿Alguien, hermanos? Aceptar, gracias, algo en cuanto a desconocido, algo que no conocemos, aceptarlo, gracias, hermana. ¿Alguien más? Confiar, gracias, gracias, hermana, exactamente, confiar. Gracias, hermano Elías, exactamente. Adelante. Convencernos de algo que no conocemos, hermano Isaac. Gracias, tener fe. Todo lo que han comentado es muy cierto. Breve definición de qué significa creer. Definición de diccionario, hermanos. Considerar una cosa como verdadera o segura que pasará, o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Definición de creer. Otra definición: considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Esa es definición de creer simple. Para nosotros como cristianos, hermanos, con lo que han dicho, creer, confiar, conocer que algo existe y, como bien lo mencionaron, tener fe, conocer algo. Eso, quedémonos con esa definición de creer, confiar, conocer que algo existe. Y comencé esta predicación recordando mi predicación de hace 15 días con respecto a Éxodo, que Moisés ve la gloria de Dios. Y permíteme hacerte esta pregunta. ¿En tu vida ves la gloria de Dios? Gracias. ¿En esta semana has visto la gloria de Dios? ¿En estos 15 días? Gracias, gracias, hermano. Gracias a Dios. Y quiero hacerte otra pregunta, y quizás muy sencilla. ¿En tu vida crees en Dios? Me gustaría que cerraras tus ojos e inclinaras tu rostro. Me gustaría que todos hicieran eso. Cierra tus ojos e inclina tu rostro, y me gustaría que levantaras así la mano como estás con los ojos cerrados e inclinada. Si crees en Dios, levanta tu mano si crees en Dios. Dios te bendiga. Levanta tu mano si crees en Dios. Gracias, hermanos. Pueden abrir sus ojos y bajar su mano. Gracias a Dios porque somos una iglesia que cree en Dios, que cree en Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu iglesia, gracias por la alabanza, gracias por cada hermano que está aquí presente, Señor. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el deseo de este día dedicártelo a ti, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, la predicación, Señor, como lo pido, como lo pedimos, Señor, que seas tú, tu espíritu, tu palabra, la que enseñe, la que redarguya, la que guíe, la que sea expresada en esta tu iglesia, Señor.
Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir 3 aspectos, hermanos. Quiero compartir 3 aspectos o características de creer. Como bien todos levantamos la mano porque creemos en Dios, y quiero compartir 3 aspectos de lo que significa creer en Dios en tu vida. Primer aspecto, hermanos. Creer en Dios significa vivir conforme a su palabra y voluntad. Muchos dirán, ya lo sé, hermano, lo estoy haciendo, me lo dicen en la escuela dominical, me lo dicen en diferentes mensajes, en devocionales. Creer en Dios significa vivir conforme a su palabra y voluntad. Y para ello vamos a leer Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Primera característica, hermanos, de creer en Dios: vivir conforme a su palabra y voluntad. 3 palabras que quiero rescatar de este versículo: agradar, acercarse, buscar. Agradar, acercarse, buscar. Si tú crees, si tú tienes fe, agradas a Dios, ¿correcto? Si tú te acercas a Él, es porque le crees, ¿correcto? Y dice que si tú lo buscas, obtendremos algo. Dice una recompensa. Y quiero desarrollar o presentar estas 3 palabras con los siguientes versículos. Recordemos, primera característica de creer: vivir conforme a su palabra y voluntad. Agradar, hermanos. ¿Qué nos dice Colosenses 1:9b al 10? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ya dijimos que creer es tener fe, confiar, conocer, ¿correcto, hermanos? Y en cuanto a agradar, en cuanto a esta palabra, si queremos agradar a Dios porque creemos en Él, dice que andemos en su palabra a través del pleno conocimiento de su voluntad, de la sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cómo vamos a adquirir estas características de conocimiento de su voluntad, de tener sabiduría y de comprensión espiritual, hermanos? Conociendo y meditando la palabra. Característica de creer en Dios: vivir conforme a esa palabra para conocer su voluntad. Si hacemos esas 3 cosas, voluntad, sabiduría y comprensión espiritual, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y produciremos buenos frutos. ¿Quién quiere y quién está dispuesto a agradar al Señor con su vida y honrarlo? ¿Quién está dispuesto, hermanos? ¿Quién está dispuesto a creer lo que Él dice y agradarle a Él? Tener esa vida honrada, conociendo de Él, produciendo esos frutos. Creo que la mayoría queremos hacer eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Si no lo conocemos. Y es un poco redundante. ¿Cómo lo vamos a hacer
si no conocemos esa voluntad que Dios quiere? ¿Cómo lo vamos a hacer si no meditamos en esa palabra? Si no lo obedecemos, si no la ponemos en práctica. Y muchos me dirán, hermano, eso ya me lo han dicho. Hermano, eso lo sé, lo conozco, lo he escuchado. En la semana, en una reunión que tuvimos, lo diré así, con todo respeto y cariño. Lo he dicho, Dios habla a través de las personas. Y siento que Dios habló a nosotros como liderazgo. ¿En qué sentido? En la semana, un hermano nos retaba, nos animaba. Al final nos decía, antes la iglesia El Sembrador hacía esto. Antes la iglesia El Sembrador estaba abierta. Antes la iglesia El Sembrador dijo varias palabras. Y quizá muy ciertas, hermano. Antes. Y lo curioso, y lo digo con todo respeto para los que estaban en esa reunión, es que esta persona me estaba viendo a mí. Y dije, Dios, ¿algo quieres decir? Y curiosamente en la reunión de oración el jueves, al hermano al que le tocó orar por los ancianos, decía y pedía que nos hiciera entender si nos hacía hacer falta hacer cosas por la iglesia. Si había cosas que hagamos más por la iglesia. Y quizás sí, hermanos, regresa a la primera reunión. El hermano que respondió decía, sí, somos conscientes de las necesidades de la iglesia, sí, somos conscientes de lo que falta. Me llevé eso de tarea a casa y durante los siguientes días, hermanos, me quedé pensando en esas palabras de este hermano. Falta esto, falta el otro. Y esto se conjugó con esto. La forma en la que vivamos siempre debe honrar y agradar al Señor. El jueves, parte de la oración que daba este hermano decía, Señor, como iglesia enséñanos a que si algo tenemos que cambiar y mejorar, lo hagamos. Mi respuesta a este reto que el hermano nos puso en esa ocasión es, ok, hace falta que se hagan cosas en la iglesia. Hay necesidades, se están haciendo diferentes cosas. Pero hermanos, ¿qué quiero llegar? Para conocer a Dios, para conocer su palabra, para conocer su espíritu, tenemos que tener comunión con Dios, ¿correcto? ¿O estoy diciendo algo que está incorrecto? Y me puse a pensar, ok, hermano, cierto, hace falta cosas, pero como iglesia las estamos haciendo. Los domingos, nuestra reunión. Y así como el hermano, yo lo tomé como exhortación y como ánimo, quiero compartirlo con la iglesia, hermanos. Los domingos, y con todo respeto y cariño, queremos tener esa vida que dé honor, honra y agrada al Señor. Nuestro servicio, te animamos y te invitamos a que asistas 10:45. Nos estamos retirando a la 1 de la tarde más o menos. El hermano nos decía, no es posible que los domingos estemos con el celular, no estemos prestando atención. Y con todo respeto, hermanos, quizá nos lleguemos 10:45. Sé que todos tenemos trabajo, cosas que hacer. Y el hermano nos decía, si en verdad es cierto lo que cantamos, si en verdad es cierto lo que sentimos y creemos en Dios y lo que Él ha hecho, creo que parte de esa respuesta automática es decir, ok, Señor, quiero dedicarte el domingo. Pero no solamente eso estaba pensando. Dije, también tenemos actividades en la semana. Lunes, adolescentes, hermano Paco y Reina, hermano América,
Isaac, Raúl, Liz, familia Pérez, están aquí con los adolescentes, conviviendo, buscando honrar y agradar al Señor. Martes, reunión de varones de 8 a 9 de la noche. Es un grupo de hermanos varones que se reúne. Pero no solamente es reunión para varones, joven que trabajas, incluso si estás en la universidad, te puedes conectar. Miércoles, reunión de damas, un buen número de damas. Hermanos, hermanas, te animo a que puedas conectarte. Y me llevo el compromiso de animar a mi esposa también. Jueves, reunión de oración. Creo que los que se conectan a oración, hermanos, ¿cómo terminan la oración ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Quién quiere decir algo desde su lugar? ¿Cómo te sientes después de terminar la oración? ¿Alguien que comparta algo? Gracias, hermana, gracias. Así es. Tercera ocasión del día que escucho la palabra paz. La escuché 2 veces en la escuela dominical. Gracias, tercera ocasión. Y exacto, Dios te da paz después de estar incluso en la reunión de damas también. Yo creo que así terminan las hermanas. ¿Y sabes qué haces a través de eso? Honras y agradas al Señor. Y a través de eso produces buenos frutos. Sábados, hermanos, reunión de jóvenes. Ayer estábamos con un grupo de jóvenes, compartíamos y meditábamos en Santiago. Joven, adolescente, te invito, te animo, te reto a asistir. Sé que a lo mejor el sábado es tu día para estar con la novia, descansar, lavar ropa, estar con familia. Te animo. Y es reto, es ánimo, hermanos. Yo así me tomé estas palabras de este hermano, no como un regaño, que a lo mejor era un regaño, pero lo tomé como un reto. Y hermanos, queremos honrar y agradar a Dios. Conozcámosle. Y si estás en eso, estás participando, te invito a que sigas manteniendo ese compromiso con Dios. Segunda palabra, respecto a creer en Dios, vivir conforme a su palabra y voluntad, acercarse y buscar. ¿Y qué quiere decir? Segunda de Crónicas, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Si buscamos a Dios, si buscamos esa cercanía, si buscamos honrarlo con nuestra forma de vivir, híjole, Él no nos abandonará, hermanos. Y creo que es algo que sabemos todos. Entonces, hermanos, primera característica de creer en Dios es vivir conforme a su palabra y voluntad. Segunda característica, hermanos, de creer en Dios, lo que significa es un cambio de vida y tener un compromiso. Y para esto quiero compartir con ustedes Hebreos 1:3, y dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Este versículo, hermanos, de Hebreos se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y los primeros versículos de Hebreos hablan y expresan que Dios habló de diferentes formas en el pasado a través de los profetas, pero después Dios habla hoy en día a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí viene este versículo: el Hijo irradia la gloria de Dios. Y hermanos, como iglesia, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos los hijos de Dios? ¿Quiénes? Más fuerte, ¿quiénes? ¿Y quién es nuestro Padre? Ok, nosotros somos los hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, ¿correcto? Con base a eso que acabamos de decir y a este versículo,
El Hijo está aquí arriba. El Hijo, nosotros expresamos el carácter mismo de Dios y sostiene todo con su palabra. Creer en Dios, hermanos, significa tener un cambio de vida y tener un compromiso con Dios. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Si demostramos ese carácter mismo de Dios y si sostenemos todo con su palabra. Igualmente, hermanos, quiero desarrollar estos 2 puntos de la siguiente forma. Expresar el carácter de Dios. Lo he dicho en predicaciones. Mi carácter es fuerte. Tiendo a ser a veces enojón. Y a lo mejor como yo, hermanos, eres de mecha corta. Tienes un carácter fuerte. Podemos decir que nuestro carácter no nos ayuda. Somos tercos. Decir que no me busquen por ahí porque me encuentran. Muchas cosas, hermanos. Pero ese es nuestro carácter. Creerle a Dios un cambio de vida y un compromiso es expresar el carácter de Dios. Y te digo algo, hermano. Dios te eligió. Dios te eligió con un propósito y un fin. ¿Qué dice? Que sea su pueblo, que sea su hijo, amado, como lo hemos visto en muchas predicaciones, y con un propósito, para vestirse del fruto del Espíritu: compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ese es el carácter de Dios que tenemos que expresar. Creer en Dios significa eso. Sí, hermano, pero no conoce en mi casa cómo mala mi esposa. Sí, mi hermano, pero no conoce mis hijos cómo no me hacen caso y me sacan, ya no canas blancas, canas verdes. Sí, mi hermano, pero en el trabajo, ¿cómo me tratan? Hermanos, ¿le crees a Dios? ¿Crees en Dios? Significa un cambio de vida y un compromiso expresando el carácter de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Es difícil. El reto es difícil. Segunda característica de creer en Dios en cuanto a este cambio de vida y tener un compromiso: sostiene todo con su palabra. No solo escuchen la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Quizá ya lo sabemos. No solamente es leer, entender, obedecer, ponerla en práctica. Y me llama la atención lo último que dice, de que si no lo hacemos así, será como ver tu cara en un espejo. Te vas, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. A mí no me ha pasado eso de verme en un espejo y olvidarme cómo soy. Lo que sí me ha pasado, cambio los nombres, y ahí están los jóvenes. Cambio los nombres. Si recuerdan, en unos anuncios, a Lalo le dije René. Cambio los nombres. Y apenas también cambio las palabras. Confundo prácticas con servicio, etcétera. Entonces, y qué vergüenza. Pero no quiero imaginar qué se sentirá verme al espejo y olvidarme quién soy. Y eso, que no quiero darme cuenta cómo se siente, es lo que dice. Que no obedecer y no poner en práctica la palabra de Dios es hacer eso. Ok, hermanos, recapitulemos.
Creer en Dios significa vivir conforme a su palabra, agradarle, acercarse, buscar a Dios, es decir, que la forma en la que vivamos lo honre, le agrade, que produzcamos frutos, que crezcamos. Segunda característica de creer en Dios es un cambio de vida y tener un compromiso. Todos dijimos aquí que somos hijos de Dios, por lo cual estamos llamados a expresar ese carácter de Dios, que es bondad, humildad, gentileza, paciencia. Y todos conocemos y tenemos Biblia. La tenemos aquí. Falta ponerla en práctica, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Creer en Dios. Quizá dirás, lo intento. Llevo años en la iglesia. Sirvo, asisto, apoyo, oro. Estoy en alabanza, soy maestro, soy líder. Pero algo me falta. Tercera característica, hermanos, de creer en Dios. Y me atrevo a decir que es la más importante de las tres para mí. Tiene que ver con gramática, me fui a poco a recordar gramática español. Tercera característica, hermanos. Creer en Dios significa creerle a Él. Es muy difícil, es muy diferente decir creer en esto, creer que va a llover. Pero cuando dices creerle a Dios, cambia mucho. Tiene que ver con preposiciones en y a. Y permítame leerlo. ¿Qué significa la preposición en? Indica en qué lugar o tiempo o modo se realizó lo que significa. Los verbos a qué se refiere. Quedé igual que ustedes, no entendí. Pero lo que sí entendí es esto. Preposición en expresa un lugar, tiempo o modo. Esto expresa un lugar, tiempo o modo. Preposición a expresa la idea de movimiento que tiende a alcanzar un fin o un propósito. Me quedé igual que ustedes, hermanos, pero me quedo con esto. Preposición a expresa una persona. Si ustedes vieron, estábamos hablando de creer en Dios. ¿Qué significa? Y ahora la diferencia es créele a Dios como persona, hermano. No como algo o alguien que está, lo mencionaba con la preposición en algún lugar. No como alguien que está en algún tiempo, en tus problemas, cuando lo necesitas. En algún modo, estoy leyendo la preposición en, lo que expresa lugar, tiempo, modo. En algún modo, solo cuando me conviene, solo cuando lo necesito. Créele a Dios como persona. Dios tiene un propósito y un fin para cada uno de nosotros. Quien tenga Biblia, su celular, ábralo en Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7, quien tenga su Biblia. Y viene parte de lo que significa creer en Dios. Perdón, creerle a Dios. Creerle a Dios. Si ya lo tienen, Filipenses 4, 6 a 7, ¿qué significa creerle a Dios? Y aquí vienen las 3 veces que he escuchado la palabra paz. Filipenses 4, 6 al 7 dice, y la palabra preocupación también, lo compartía con mi mesa. No se preocupen por nada. En cambio,
Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Creerle a Dios, hermano, significa experimentar la paz de Dios, versículo 7 de Filipenses. Creerle a Dios significa tener esa paz, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Creemos en Dios? La Biblia dice sí, los demonios también. Pero ¿le crees a Dios? Él quiere que a través de ese creer a Dios tengas esa paz. Ayer con jóvenes, en el estudio que teníamos, hablábamos de que en Gálatas se nos invita a que cuando tenemos una prueba, una situación complicada o un problema, tengamos felicidad y alegría. Y les decía a los jóvenes, híjole, como que choca con nuestras vidas. Piensa en cualquier problema, hermano, y creo que choca. Gálatas nos dice, primeros versículos, si tienes un problema, una situación, una prueba, alégrate, sé feliz. Y la respuesta está, lo vas a hacer así si le crees a Dios, porque Él te va a dar esa paz. Y hermano, todos, porque me ha pasado, hemos tenido problemas en los cuales reaccionamos así como que, Dios, ¿por qué? Nos preocupamos, lo que platicábamos en nuestra mesa. Quizá tenemos dudas como Moisés, pero te apuesto, hermano, que también has tenido pruebas, situaciones complicadas en las cuales estás tranquilo. ¿Es así? Eso es creer en Dios. Y Salmo 37. ¿No sabes cómo? Quiero decirlo entre comillas. ¿No sabes cómo creer en Dios? Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él. Cree plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto, y todos verán que le crees a Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta, hermano. ¿En tu vida ves la gloria de Dios? Amén. Y te la cambio. Hace rato te pregunté, ¿en tu vida le crees en Dios? Te pregunto, ¿en tu vida le crees a Dios? ¿Quieres seguir creyéndole a Dios? Gracias a Dios. ¿Y qué nos dice Juan 11:40? Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y es curioso, hermanos, por eso me gusta recordar qué prediqué hace 15 días. Perdón, ¿qué Dios habló a la iglesia hace 15 días? Moisés ve la gloria de Dios. ¿Quieres ver esa gloria de Dios en tu vida? Créele a Dios. Y quiero terminar con este versículo que empezamos de toda la lectura, hermanos. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, no temas, cree solamente. Creámosle a Dios, hermanos. Y a lo mejor en tu vida va a haber preguntas, así como le decían a Jairo, ¿para qué molestas al maestro? A lo mejor ahorita te reté y te animé
a que asistas, a que llegues temprano, a que te conectes, a que sigamos creyendo en Dios, creámosle a Dios. Y alguien te puede decir, ¿para qué ven los domingos? Si no se resuelve este problema. ¿Para qué te conectas? ¿Por qué haces eso? Hermano, la respuesta es: cree solamente. Sabemos que como ancianos tenemos mucho trabajo, mucha responsabilidad. Sabemos que como ancianos también podemos fallar. Sabemos que como ancianos a lo mejor no siempre nos conectamos a las reuniones de entre semana. Pero te animo y te reto que le creas a Dios. Y porque le crees a Dios, busques esa paz. Y el resultado de esa paz, Dios te mueva a buscarlo, a honrarlo con tu vida, a agradarle con tu vida. Y por qué no, a conectarte a las diferentes reuniones, a llegar 10:45, que se pasa un buen momento en las mesas, hermanos. Así que esa es la invitación, hermanos: creerle a Dios. Y que hoy le digas: aún creo en ti. Amén, hermanos. Los invito a ponerse de pie para despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta tu iglesia, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Gracias porque todos los que estamos aquí reunidos levantamos la mano diciendo que creemos en ti, que te creemos como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Gracias por tu palabra, por tu iglesia, por cada familia, por cada joven, niño, adolescente. Te pedimos que sigas redarguyendo nuestros corazones, Señor. Que no permitas que pensamientos, malos deseos, malas actitudes de nosotros o de otras personas impidan seguir creyendo a ti y en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tus promesas. Te pedimos que en la semana nos ayudes a recordar lo que tú has hablado a nuestros corazones, a que nos mantengamos en tu presencia, a que confiemos en ti, a que expresemos el carácter mismo que tú tienes con bondad, paciencia, humildad, gentileza, a obedecer tu palabra, Señor, a honrarte. Te pedimos que nos ayudes a agradarte, a acercarnos, a buscarte. Sabemos que como hijos, como personas, como esposo, como papá, como mamá, como esposa, en fin, batallamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra carne, Señor, con nuestros deseos como jóvenes, como adolescentes, querer qué es lo que mejor nos conviene. Así que te pedimos que nos ayudes a seguir creyendo en ti, a creer a ti y a decirte: aún creo en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.